En este momento te traigo un tema de vital importancia, ya que en estos días está saliendo mucha información a la cual nosotros debemos de estar atentos y pues poner de nuestra parte, investigar si las cosas son así o no son así. Y hay creencias de que están muy arraigadas a nuestro corazón, que desde que éramos niños nos inculcaron, y ahora pues al escuchar otras cosas nuevas parece de que no cuadra con nuestro sentimiento, nuestro sentir y nuestras creencias, no cuadra todo eso. Entonces, y las personas corren a preguntarle al pastor, a preguntarle a su sacerdote, a su líder espiritual, si las cosas son así. Pero la verdad es que tú no tienes que correr para ninguna parte a preguntarle a nadie. Tú tienes personalmente que investigarlo. Para eso hay mucha literatura a la cual tú puedes acceder. Más ahora por medio del internet tenemos mucha literatura a la cual nosotros podemos acceder e investigar por nosotros mismos si las cosas son de esa manera o no son de esa manera. Ya que en la iglesia pues nos han prohibido a nosotros, nos han prohibido por siglos, por años, por décadas, el investigar otras formas de creencias. Y allí en la religión a uno le enseñan de que solamente debes de estudiar y de leer y de comprar los libros de la editorial de dicha congregación o de dicha institución. Si tú compras otra literatura que no sea de la institución a la cual tú perteneces o la que pertenece dicha iglesia a la cual tú te reúnes, pues si tú lo haces, ya te tildan de hereje o rebelde o de lo que sea. Y ya no eres un buen cristiano para ellos, porque tú estás buscando para ellos, según ellos, es una forma de buscar confundirte. Tú solo te andas buscando confundirte, te dicen ahí, al querer investigar por medio de otra literatura. Pero ha llegado el momento en que tú y yo debemos de poner de nuestra parte y decir, no, yo personalmente tengo que buscar, tengo que investigar si las cosas son así o no son así. Por lo tanto, queda mucha literatura que poder estudiar. Lamentablemente, pues hay hermanos en las iglesias que a estas alturas ya tienen 20 años quizás o 30 años y nunca han leído la Biblia completamente. Solamente han leído los versículos que en la misa o en el sermón ahí en la iglesia les dicen, vamos a buscar 1 Pedro, Corintios, San Juan. Entonces vienen y les cuesta encontrar los versículos que ahí le están dictando. ¿Por qué? Porque no se han dado la tarea de estudiar la Biblia personalmente. Tienen que estarles puyando la costilla para que puedan leer algunos versículos en la Biblia. Así que lamentablemente pues hay personas que no lo han hecho de leer la Biblia completamente desde el primer capítulo, desde el primer versículo en orden hasta terminar el último capítulo y el último versículo de la Biblia. Por lo tanto, pues hemos sido presa fácil de aquellas personas que se dedican al engaño, que se dedican a ganarse las almas por medio de la astucia. Entonces, y muchos de ellos han usado la Biblia para confundir las mentes de millones de personas alrededor del mundo. Y por lo tanto te dicen de que tú solamente vas a estudiar lo que ellos te dicen que estudies. A mí me pasó en la iglesia que me decían de que yo no tenía que leer otra literatura que no fuera de la iglesia, y por lo tanto pues yo pasé más de 20 años en una iglesia estudiando solamente la Biblia. Sí, la leía y leía los libros que la iglesia distribuye, no los regala, sino que los vende. Entonces yo compraba libros para leerlos y yo sentía de que si leía otro libro sentía que me estaba equivocando, como que queriendo agarrar otro camino. Pero la verdad es de que las cosas no son así. Por lo tanto, pues queda para nosotros la oportunidad de investigar personalmente. Por lo tanto, tú tienes acceso a mucha información, tienes acceso a muchos libros por medio de la internet. Así que tienes la Biblia en primer lugar, ya que eres religioso, pues estudias la Biblia, y también tienes que estudiar otra literatura para que puedas ir comparando si lo que te dicen en la iglesia conforme a la Biblia es así, o si no, pues
tal vez estudiando otra literatura, tú llegas a otras conclusiones respecto a tu espiritualidad. Tenemos los libros apócrifos a los cuales pues la iglesia ha prohibido que se lean, pero tú pues tienes que decir basta ya, yo lo voy a leer, no importa lo que pase. Así que a continuación pues te dejo un mensaje para que tú analices esta situación y si esto va contigo, pues acéptalo, y si no va contigo, pues también tienes toda la libertad de rechazarlo o tienes la libertad de aceptarlo. Estas cosas no se le imponen a nadie, porque las cosas de Dios no son impuestas. Tiene que ser voluntariamente las cosas que uno acepte en nuestro corazón. Tristemente, pues la historia está plagada de instituciones que han obligado a la humanidad a aceptar dicha creencia, y si no, pues pena de castigos si tú no aceptas lo que ellos dicen que tienes que hacer. Así que te dejo este mensaje, analízalo y espero pues que despierte en ti esa necesidad y ese deseo de querer estudiar personalmente las literaturas que tienes a tu alcance. Libros apócrifos, la verdad que la élite ocultó, el secreto mejor guardado. ¿Qué pasaría si te dijera que la Biblia que tienes en tus manos está incompleta? ¿Qué pasaría si te revelara que existen docenas de libros escritos por los mismos apóstoles, profetas y testigos presenciales de los milagros más asombrosos de la historia, que fueron arrancados, quemados y borrados de la historia? La palabra apócrifo viene del griego apócrifos, que significa oculto o escondido. Y no es casualidad, estos textos no fueron simplemente olvidados, fueron suprimidos deliberadamente. ¿Por qué? Porque contenían verdades que la élite del poder, los emperadores, los obispos, los líderes religiosos de la época consideraban demasiado peligrosas para el pueblo. Hoy, en este video, vamos a desenterrar esos secretos. Vamos a descubrir por qué estos libros fueron excluidos del canon bíblico, qué amenazas representaban para el poder establecido y, lo más importante, cómo afectaría a la humanidad si hoy despertáramos y conociéramos esta verdad. ¡Prepárate! Lo que vas a escuchar cambiará tu forma de ver la historia para siempre. ¿Qué son los libros apócrifos? El conocimiento prohibido. Hablemos de qué son exactamente estos libros. Estamos hablando de textos como el libro de Enoch, que narra la historia de ángeles caídos que enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos sobre astronomía, metalurgia y cosmética. El Evangelio de Tomás, que contiene 114 dichos secretos de Jesús, incluyendo la impactante afirmación de que el reino de Dios está dentro de nosotros y no en la iglesia. El Evangelio de María Magdalena, donde Jesús otorga a María una sabiduría especial que los demás apóstoles no comprenden. El Evangelio de Judas, que presenta a Judas no como un traidor, sino como el discípulo más íntimo, el único que realmente entendió el plan de Jesús. El libro de los jubileos, que revela secretos del calendario cósmico y la verdadera cronología de la creación. Narrador: estos libros fueron escritos entre el siglo IV antes de Cristo y el siglo II después de Cristo. Muchos de ellos son atribuidos a figuras bíblicas directamente. Enoch, el bisabuelo de Noé; Tomás, el apóstol; María Magdalena,
la discípula más cercana a Jesús. No eran textos menores, eran testimonios de primera mano. Entonces, ¿por qué no están en tu Biblia? La conspiración, ¿por qué fueron excluidos? Narrador, aquí es donde la historia se vuelve turbia. La narrativa oficial dice que estos libros fueron excluidos porque no eran inspirados o porque contenían errores. Pero esa es la historia que quieren que creas. Vamos a desmontarla pieza por pieza. Primera clave, el canon hebreo y la decisión judía. Los libros apócrifos nunca formaron parte del canon hebreo. Los judíos que custodiaban las escrituras los rechazaron porque, según su criterio, Dios dejó de dar revelación a partir del siglo IV antes de Cristo. Pero ¿sabes qué es curioso? Algunos de estos autores, como el de Primera Macabeos, admitieron explícitamente que en sus días ya no había profetas. Es decir, ni siquiera ellos reclamaban inspiración divina. Los judíos no los aceptaron como escritura. Pero aquí viene la pregunta que nadie hace. ¿Por qué los cristianos primitivos, que sí aceptaron el Antiguo Testamento judío, no aceptaron estos libros? ¿Acaso no fue Jesús quien dijo que no había venido a abolir la ley y los profetas? Segunda clave, el silencio del Nuevo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento citaron el Antiguo Testamento aproximadamente 300 veces. Hicieron referencia a 35 de los 39 libros del Antiguo Testamento. Y los apócrifos, 0 citas. Jesús nunca los mencionó. Los defensores de la ortodoxia te dirán, eso demuestra que no eran inspirados. Pero piensa conmigo por un momento. Si Jesús y los apóstoles conocían estos textos, y es imposible que no los conocieran, porque circulaban ampliamente, ¿por qué guardaron silencio? ¿Acaso Jesús no hablaba con parábolas y dichos secretos? No dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. Lucas 8:10. El silencio no es prueba de falsedad. El silencio puede ser cómplice de un secreto. Tercera clave, el concilio de Nicea y el poder imperial. Aquí llegamos al corazón de la conspiración. El concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, convocado por el emperador Constantino. La narrativa popular, alimentada por bestsellers como El Código Da Vinci dice que fue aquí donde unos pocos obispos de élite decidieron qué libros incluir y cuáles quemar. Y aunque los historiadores ortodoxos insisten en que Nicea no estableció el canon, ¿por qué hay tantas sombras alrededor de este concilio? ¿Por qué Jerónimo, el gran traductor de la Biblia al latín, escribió que el concilio de Nicea contó este libro entre el número de las Sagradas Escrituras, refiriéndose a Judith? Lo que sabemos es esto. En el siglo IV, el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a ser la religión oficial del Imperio Romano. Y con ese cambio de estatus, la iglesia necesitaba uniformidad. No podía permitir que cada comunidad tuviera sus propios evangelios, sus propias tradiciones, sus propias interpretaciones. Necesitaba control. El peligro para la élite. ¿Qué amenazaban estos libros? Ahora vamos al grano.
¿Por qué estos libros eran peligrosos para la élite de aquel tiempo? ¿Y por qué lo seguirían siendo hoy? Peligro número 1. El conocimiento directo, sin intermediarios. El Evangelio de Tomás dice: el reino de Dios está dentro de vosotros y no en la iglesia. ¿Entiendes lo que esto significa? Que no necesitas un sacerdote, un obispo, un papa, un pastor para acceder a Dios. La verdad está dentro de ti. Para una élite que basaba su poder en ser los únicos intermediarios entre Dios y el pueblo, esta enseñanza era suicida. Si la gente descubre que puede tener una relación directa con lo divino, ¿para qué necesitan a la jerarquía? Peligro número 2. La revelación de la naturaleza femenina de lo divino. El Evangelio de María Magdalena presenta a María no como una prostituta arrepentida, sino como la discípula más amada, la que recibió revelaciones que Pedro y los demás no podían comprender. En una sociedad patriarcal donde el poder era ejercido exclusivamente por hombres, un evangelio que otorga autoridad espiritual a una mujer era una bomba. Si María Magdalena era la verdadera sucesora de Jesús, ¿dónde queda Pedro? ¿Dónde queda la autoridad masculina de la iglesia? Peligro número 3. Los ángeles caídos y el conocimiento prohibido. El libro de Enoc cuenta la historia de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos, astronomía, metalurgia, cosmética, escritura y artes de guerra. ¿Y qué hizo la élite con este libro? Lo excluyó. ¿Por qué? Porque Enoc revela que el conocimiento fue dado a la humanidad por seres celestiales, no por una institución religiosa. Y más aún, muestra que los ángeles caídos siguen influyendo en el mundo. ¿Qué poder tendría una élite que afirma tener el monopolio de la verdad divina si el pueblo supiera que el conocimiento sagrado viene de fuentes que ellos no controlan? Peligro número 4. Judas, el héroe malentendido. El Evangelio de Judas presenta a Judas Iscariote no como un traidor, sino como el discípulo que realmente entendió a Jesús. Jesús le confía secretos que no compartió con los demás. ¿Qué hace esto? Destruye la narrativa oficial. Si Judas no era un traidor, entonces la historia de la pasión, tal como la conocemos, se tambalea. Y con ella, todo el edificio teológico que justifica el sacrificio de Jesús, la necesidad de la iglesia, la autoridad de los apóstoles. ¿Cómo nos afectaría hoy el despertar de la humanidad? Ahora, la pregunta más importante: ¿qué pasaría si la humanidad despertara y tomara estos libros como cimientos de una nueva comprensión de la realidad? Impacto número 1. El fin de la religión institucional. Si la gente descubre que el reino de Dios está dentro de ellos, la necesidad de intermediarios desaparece. Las iglesias, las mezquitas, las sinagogas, los templos, todas las instituciones que afirman tener el monopolio de lo sagrado, colapsarían. Millones de personas dejarían pagar diezmos. Millones dejarían de obedecer a líderes religiosos. Millones comenzarían a buscar la verdad dentro de sí mismos, no en libros interpretados por otros. ¿Crees que la élite permitiría eso?
Impacto número 2. El reencuentro con lo femenino sagrado. La recuperación del Evangelio de María Magdalena y otros textos que honran lo femenino devolvería el equilibrio a una espiritualidad que ha sido dominada por lo masculino durante 2000 años. Imagina un mundo donde lo divino no es solo padre, sino también madre, donde la sabiduría no es solo logos, razón masculina, sino también Sofía, sabiduría femenina. Eso transformaría radicalmente las relaciones de género, la política, la economía, la educación. Impacto número 3. La recuperación del conocimiento oculto. El libro de Enoch y otros textos apócrifos contienen enseñanzas sobre astronomía, cosmología, la naturaleza del tiempo, el origen de las civilizaciones. Si la humanidad recuperara este conocimiento, nuestra comprensión de la historia y del universo cambiaría drásticamente. Y si las pirámides no fueron construidas por esclavos, y si las civilizaciones antiguas recibieron conocimiento de seres de otros mundos, y si el diluvio no fue un castigo, sino un reinicio. La élite que controla el conocimiento histórico no quiere que hagas estas preguntas. Impacto número 4. La liberación del miedo a la muerte. Muchos textos apócrifos enseñan que la muerte no es el fin, sino una transición. Enoch, por ejemplo, caminó con Dios y fue arrebatado. Génesis 5:24. No murió, fue transformado. Si la humanidad supiera que la muerte no es el final, ¿qué poder tendrían sobre nosotros los que nos gobiernan mediante el miedo? El miedo a la muerte es la herramienta de control más poderosa que existe. ¿Qué pasa si ese miedo desaparece? Conclusión. La verdad os hará libres. Los apócrifos no son perfectos. Contienen contradicciones, mitos, exageraciones. No todos son inspirados en el sentido que la ortodoxia entiende. Pero eso no es razón para ocultarlos. La verdad no necesita ser protegida. La verdad se defiende a sí misma. Cuando escondes algo, solo demuestras que tienes miedo de lo que pueda revelar. La élite de aquel tiempo, emperadores, obispos, líderes religiosos, sabía que estos libros contenían una verdad demasiado poderosa para ser entregada al pueblo. Una verdad que los despojaba de su autoridad. Una verdad que devolvía el poder a cada individuo. Y esa verdad, amigos míos, es la siguiente. Tú tienes acceso directo a lo divino. Tú no necesitas intermediarios. Tú eres parte de la creación, del cosmos, de la luz que nunca se apaga. La pregunta no es si estos libros deberían estar en la Biblia. La pregunta es, ¿estás listo para buscar la verdad por ti mismo? Porque una vez que la encuentras, nadie te la puede quitar. La verdad os hará libres. Juan 8:32. Si este video resonó en ti, compártelo. La humanidad necesita despertar. El conocimiento fue escondido por demasiado tiempo. Suscríbete, activa la campanita y sigue buscando, porque la verdad está ahí fuera y está esperando ser encontrada. Créditos y recursos. Textos apócrifos disponibles en bibliotecas digitales. Estudios académicos sobre el canon bíblico.
El Código Da Vinci, de Dan Brown. Ficción, pero plantea preguntas incómodas. Concilio de Nicea y debates sobre el canon. Advertencia. Este contenido es una exploración histórica y filosófica. No pretende reemplazar tu fe, sino invitarte a cuestionar, investigar y buscar tu propia verdad.